Hoy presentamos el sarcasmo del signo Acuario. Por lo general, las personas sarcásticas son mal recibidas en la sociedad, y en especial por esas personas que suelen ser más sensibles que otras. Por eso te pido que prestes mucha atención a este video, mi querido Acuario, ya que este video te ayudará a comprender y a no malinterpretar el sarcasmo. Es normal que los aguadores sarcásticos suelen ser un poco incomprendidos, además de quedar aislados del grupo por ser malentendidos por sus comentarios. Sin embargo, gracias a un nuevo estudio de la Universidad de Harvard, ha determinado que las personas sarcásticas son más creativas en todos los sentidos. Enhorabuena, Acuario. Se determinó que el sarcasmo es la más alta forma de inteligencia. Esto debido a que esa actitud activa parte dentro de tu cerebro y mejora el pensamiento creativo de tanto quienes lo dicen como de quien lo escucha. El sarcasmo, en uno de los estudios mentales por experiencia, es como hacer fitness mental, o mejor dicho, llevar a cabo una expresión de manera distinta a como se suele escuchar normalmente. El sarcasmo es un recurso humorístico que pocos aprecian, por lo que solemos cuestionarnos qué tan útil puede resultarnos si lo utilizamos en nuestro día a día. De esta manera, las personas deben decodificar el mensaje para así llegar al punto entre la realidad y lo literal. Y todo lo que hace este proceso es activar la abstracción que hace la creatividad. Ahora ya sabes, mi querido Acuario, que si eres sarcástico o sarcástica no está mal. Por el contrario, eres más inteligente y estás ayudando a los demás a mejorar su inteligencia, tomando en cuenta que después de los 21 años comienzan a morir 12.000 neuronas por día. Así que, mi querido Acuario, los sarcásticos lo gobiernan todo y muestran más poder de inteligencia que cualquier otro tipo de personalidad. Aunque esto lleve y sea muy fácil a que los comentarios sarcásticos sean muy mal interpretados, pero el sarcasmo no es un rasgo negativo. Ahora presta mucha atención, mi querido Acuario, porque te voy a presentar 7 razones por las cuales benefician al signo Acuario por ser sarcástico. Número 1. El sarcasmo es síntoma de una buena salud cerebral y el sarcasmo le es beneficioso para la salud cognitiva. Y esta incapacidad que suelen tener algunas personas para detectar el sarcasmo, y aunque no lo creas, estos síntomas pueden ser problemas de enfermedades cerebrales, como la demencia. Y tras realizar una serie de resonancias magnéticas, los científicos llegaron a la conclusión de que el sarcasmo reside en el giro parahipocampal. Este es la parte del cerebro asociada con la memoria. Así que, mi querido Acuario, ya tienes un buen motivo para afinar el ingenio. Número 2. El sarcasmo nos ayuda a elegir amistades. Los aguadores sarcásticos tienden a hacerlo más cuando están rodeados de sus seres queridos. Por eso las personas del signo Acuario suelen rodearse de personas que aprecian su sentido del humor. Y esto es algo que para los Acuario es primordial para sus relaciones sociales. Número 3. El sarcasmo les ayuda a mostrar cariño sincero, cariño de verdad. Muchas veces, para las personas sarcásticas, te odio significa te quiero. Puede ser que haya algo de cierto en el dicho, que dice los que pelean se desean. Las personas sarcásticas demuestran el cariño entre comentarios mordaces. Dicho esto, los psicólogos también han recomendado tomar ciertas medidas con algunos comentarios para las relaciones personales, aunque para los acuarianos sarcásticos, lo que le parece divertido, a otras personas les puede parecer hostil. Número 4. El sarcasmo les aumenta la creatividad, y es por esta razón que los individuos del signo Acuario son más ingeniosos. En un estudio realizado, los participantes que hicieron comentarios sarcásticos, al igual a los que recibieron esos comentarios,
obtuvieron mejores resultados en los test de creatividad. De esta forma, se determinó que el sarcasmo impulsa el pensamiento abstracto. Número 5. El sarcasmo les ayuda a bajar la tensión de una situación incómoda. ¡Eivor! ¡Seguro! ¿Cuánto tiempo, hermano? Randvi, tu marido regresa a casa. Y así como han venido siendo los acuarianos sarcásticos con el mismo contenido y con el mismo tono, el sarcasmo expresado a alguien de confianza o bien recibido de alguien de confianza, solemos comprender que es menos conflictivo expresarlo hacia alguien o recibirlo de alguien a quien no se confía. Número 6. El sarcasmo domina el mundo. El sarcasmo existe desde hace siglos, pues los investigadores llevan más de una década estudiándolo. Y esto se trata de una tendencia que impregna nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Así como cuando se dice en una llamada telefónica, sí, claro, esta frase también se determinó que se dice de manera sarcástica el 90% de las veces. Número 7. Los acuarianos sarcásticos piensan a otro nivel. Hay quien cree que el sarcasmo es la peor muestra de ingenio y la mejor forma de inteligencia. Y aunque esto sea cierto o no, está comprobado que el sarcasmo es el mejor ejercicio para el cerebro. Y es que el ser humano, al recibir este tipo de comentarios, debe hacer un sobreesfuerzo de inteligencia, lo que puede traducirse en la obtención de la buena capacidad para resolver los problemas. En otras palabras, llegados a este punto, los comentarios mordaces sean simplemente bases del comportamiento del aguador. Y es que el 80% de las personas consideran el sarcasmo divertido y el 90% lo consideran cómico. Y es que esto es natural del signo Acuario. De igual forma, si ellos quieren, pueden dejar de serlo. Ahora dime, ¿te imaginas a un sarcástico dejando pasar una oportunidad para soltar un comentario mordaz? Y déjame saber en los comentarios cuál es tu nivel de sarcasmo, mi querido Acuario. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.